Y hola, ¿qué tal amigos? Aquí seguimos con el curso de geometría. Vamos a ver el tema de proporcionalidad. Es un tema que ya lo vimos en el curso de aritmética, pero lo vamos a ver ahorita aplicado a la geometría. Lo que vamos a estudiar pues es conocer los conceptos de razones y proporciones del segmento, reconocer la proporcionalidad entre los segmentos y ciertas figuras determinadas, aplicar correctamente los teoremas de proporcionalidad, diferenciar los teoremas y sus aplicaciones y aplicar correctamente los teoremas de la resolución de problemas. Ahora vamos a ver un teorema pues muy famoso que es el teorema de Tales, que pues nos va a servir mucho. Bueno, tanto la razón como la proporción son dos conceptos matemáticos sumamente útiles en la vida cotidiana de cualquier individuo. O sea, prácticamente a partir de que el individuo empieza a medir o a percibir el concepto de cantidades, él puede comparar estas cantidades y viene lo que es el concepto de razón y proporción. Bueno, la pregunta sería ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo utilizar la razón? ¿Cuándo utilizar la proporción? Bueno, para esto vamos a recordar las definiciones. Y razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Entonces, lo que es la cantidad A dividida entre la cantidad B. O sea, prácticamente, pues eso es una razón. Cuando comparamos un valor con respecto a otro. Y proporción, pues proporción es la igualdad entre dos o más razones. ¿Ok? Entonces esta es la relación que hay entre razón y proporción. Vamos a entender mejor lo que es la proporción. O sea, si la razón AB y la razón CD son iguales, entonces quiere decir que equivalen a una proporción. Quiere decir que son proporcionales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a buscar la razón, por ejemplo, de 2 a 4. ¿Ok? Esta es la razón y vamos a compararla con la razón 3, 6. ¿Ok? Esta me daría un medio y esta me daría un medio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son iguales, son proporcionales. Entonces, a esto se refiere proporción, cuando dos o más razones son proporcionales o iguales. La razón de dos segmentos es la razón geométrica de sus longitudes, expresada en la misma unidad de medida. O sea, ya vamos a ver el concepto de razón, pues, aplicado a la geometría. Tenemos el segmento AB que mide A distancia y el segmento CD que mide B distancia. Por lo tanto, la razón de los segmentos AB y CD es, pues, A sobre B. O sea, es la comparación de esta cantidad con esta cantidad. Pero igual puedo hacerlo al revés. Puedo comparar la cantidad de abajo con respecto a la cantidad de arriba. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo ya con números. Bueno, en este caso, tenemos aquí el segmento AB que mide 3 metros. Tenemos el segmento CD que mide 2 metros. Entonces vamos a ver la razón. O sea, vamos a comparar el segmento de arriba que mide 3 con el segmento de abajo que mide 2. Entonces la razón sería 3 medios. ¿Ok? Ahora, si yo comparo el segmento de abajo que mide 2 con el segmento de arriba, pues la razón sería 2 tercios. ¿Okay? Siempre hay que tomar en cuenta eso, desde qué punto de vista lo estoy viendo o qué cantidad estoy comparando. ¿Ok? Porque las razones pues son diferentes. La razón de los segmentos A, B y C, D se lee de 3 a 2. O sea, la razón A, B, C, D es una razón de 3 a 2. ¿Ok? Que por cada 2 metros de CD yo voy a tener 3 metros. Un ejemplo, vamos a suponer que CD mide 4, entonces ¿cuánto va a medir AB? Mediría 6, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en los segmentos CD y AB es una razón de 2 a 3, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, segmentos proporcionales. Vamos a ver ahora el concepto de proporción relacionada al segmento. Dos segmentos son proporcionales a otros dos si la razón de los primeros es igual a la razón de los segundos. Entonces vamos aquí. Aquí tenemos cuatro segmentos. Los primeros dos segmentos, que es el segmento AB, que mide A distancia, y el segmento CD, que mide B distancia. Y tengo otros dos segmentos que sería, u otro par de segmentos que sería el segmento AF, EF y el segmento GH. Este mide KA y este mide KB. Bueno, vamos a sacar la razón entonces de los primeros dos. La razón de los primeros dos
sería la comparación de este valor entre este valor y me da A sobre B. Y ahora voy a sacar la razón de los últimos dos, que sería este valor, que es K por A, y este valor que sería K por B. Aquí por ser iguales, pues se eliminan o se cancelan, quedándome una razón de A y B. Como podemos ver, pues las razones son iguales. Quiere decir que estos segmentos o estos pares de segmentos son proporcionales. Ejemplo, vamos a ponerle número. Tenemos este par y tenemos este par de segmentos. Le sacamos la razón a los de arriba, sería una razón de 2 a 3 o 2 tercios, y los de abajo sería una razón pues de 2 tercios, porque pues 4 sextos tiene mitad 4 es 2, tiene mitad 6 es 3. Entonces, por lo tanto, quiere decir que los segmentos son proporcionales. Los segmentos AB y CD son proporcionales a los segmentos PQ y EF. Bueno, ahora vamos a ver un teorema de la proporción de las rectas paralelas. Ese teorema es importante. Si tres o más rectas paralelas determinan sobre una recta secante segmentos congruentes, entonces estas paralelas determinan segmentos congruentes sobre cualquier otra recta secante. Entonces vamos a ver. Tenemos tres rectas paralelas. ¿Ok? Esta de aquí. 1, 2, 3. Se puede aplicar para más, pero el ejemplo básico es 3. ¿Ok? Tengo el punto A, punto B y punto C. La distancia que hay de A a B es A y la distancia que hay de B a C es A. Bueno, tiene que cumplirse que tienen que ser paralelas, ¿ok? Entonces, si trazamos otra recta cualquiera que cruce estas tres rectas paralelas, entonces se tiene la siguiente propiedad. Quiere decir que estos segmentos también son iguales. O sea, si estos dos de acá son iguales, estos de acá también son iguales. O sea, si yo trazo otra aquí, estos dos son iguales. No importa cómo esté la recta, si esté súper inclinada, estos dos son iguales. ¿Ok? Entonces esa es la propiedad de los segmentos o la proporción de las rectas paralelas. Hay que tenerlo en cuenta. Siempre y cuando estos dos sean igual. Ahora vamos a ver un teorema importante, que es el teorema de Tales. Pues, aquí escribí Tales porque, o sea, se puede escribir de las dos formas, sin H o con H. ¿Ok? O sea, estuve investigando y pues realmente es Tales o Tales. Bueno, tres rectas paralelas determinan sobre dos o más rectas secantes de segmentos proporcionales. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí tres rectas paralelas y tenemos que es intersectadas por dos segmentos, este de aquí y este de aquí, ¿ok? O rectas. Bueno, rectas secantes que cortan así, que esas rectas paralelas. Entonces vemos que se forman pues distancias. Esta recta forma la distancia A y la distancia B, distancia X y distancia Y. ¿Ok? Estas distancias que están aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, que la razón de estos segmentos de ambas rectas son proporcionales. Que dicen que son segmentos proporcionales. ¿Ok? A sobre B va a ser entonces igual sobre X sobre Y. ¿Ok? Bueno, prácticamente aquí vamos a dejar el video. En el siguiente video vamos a ver algunos problemas aplicando el teorema de Tales para ver cómo se utiliza. Dale me gusta al video, comenta las dudas que tengas y compártelo. Nos vemos.